crea una cosa mala. Porque Dios crea al diablo. ¿Por qué? Porque Dios creó al diablo. ¿Para qué? Pues Dios no lo hubiera hecho. Mira tanto estrago que causa en nuestra vida. Dios es el creador de todo. Dios creó al diablo. El diablo nos hizo a sí mismo. El único que no tiene principio, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y su Hijo Jesús. Pero el diablo tiene un principio. Ya más de alguno ha de haber dicho, el hermano dice que ni Cristo tiene un principio. En su momento lo vamos a ver, ¿verdad? Porque saben, Cristo siempre ha sido parte de Dios. Y cuando habla de principio no se está refiriendo a origen, que es otra palabra del griego. Está refiriéndose que el principio, cuando la Biblia habla que Cristo es el principio de toda creación, no se está refiriendo a su origen, sino a un propósito. Que Cristo es el propósito de todo lo que Dios creó. Pero ese punto de aparte, ¿verdad? Pero el diablo tiene un principio. ¿Pero por qué? Seguimos en la pregunta. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, hace algo malo? Creó al diablo. ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar en eso, hermano? ¿Por qué no hizo solo ángeles, verdad, de los buenos? ¿Y por qué creó al diablo? Y cuando piensan en eso, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Por qué lo creó? Porque ya vimos, ¿a qué lo creó bueno, verdad? Y después él se hizo malo. ¿Por qué lo crearía, hermana Sofía? ¿Para qué? ¿Para? No, el diablo no prueba. Dios no prueba. Dios no prueba, el diablo no. El diablo tiene. Veamos Santiago. Nos da una luz el por qué Dios creó al diablo. Santiago en el capítulo 3. No, en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, versículo 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, porque Él es santo. Él no puede tener contacto con el pecado, ni exponer a nadie al pecado. Él no tienta, Dios no tienta. Dios nos prueba, que es bien distinto. Pero Dios no tienta a nadie, dice aquí la palabra. Ahora bien, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con un libre albedrío para que ellos, por su propia cuenta, decidieran a quién servir. Dios no los hizo autómatas, no los programó, al ser humano no los programó, no le puso un programa en su mente, me vas a adorar solo a mí. Él liberó, por decir, oye, hablando en términos de tecnología, liberó su chip, lo liberó, lo dejó abierto, expuesto. Entonces Dios crea al hombre con libre albedrío, que él decidiera por su propia voluntad a quién servir. Ahora bien, ¿cómo iba a decidir el hombre a quién servir? ¿Podía Dios poner a Adán y poner a Eva en una encrucijada para que vieran a quién decidieran? No podía, porque Dios es santo, Él no tienta a nadie. Entonces Dios creó al diablo para que haga el trabajo sucio, lo que Dios no puede hacer. Dios todo lo puede hacer, menos mentir, menos el pecado, menos la maldad. Entonces tenía que haber una forma como Adán decidiera, y Dios no podía intervenir en eso. Entonces creó al diablo para ese propósito, por eso lo creó con esa naturaleza, para que fuera el diablo el que se encargara de tentar al hombre, a la humanidad, para que éste decidiera. Por eso es que vemos al diablo en acción en el jardín del Edén.
Por eso es que lo menciona la palabra, ¿verdad? Ahí en la figura de la serpiente, provocando, tentando a Eva. Porque Dios no tienta a nadie. Entonces el diablo es un espíritu que Dios creó ya con ese fin, para que él se encargue de hacer el trabajo sucio, el trabajo malo, de tentar, porque Dios no tienta a nadie. Para eso lo creó Dios. Para que se acerque al humano y le ponga la duda, le ponga la tentación, para que el hombre, para que la mujer decida, obedece la voz del diablo o obedece la voz de Dios. Para eso lo creó. Por eso dijo Cristo y por eso dijo Juan el apóstol, que desde el principio peca, desde el principio es homicida, porque ese es el propósito con el cual fue creado el diablo, para tentar. Y él es el tentador. Y tentó a Adán e incluso tentó a Cristo, pero con Cristo no pudo. Así de sencillo, no hay que buscarle mayor explicación, pero ¿para qué lo creó? Para que haga el trabajo sucio. Y saben, hermanos, el diablo es el mejor servidor que tiene Dios. Él sí hace, mire, perfectamente para lo que se le encomendó, para lo que se creó. Y como no cuesta hacerlo malo, ¿verdad? Entonces, para eso fue hecho el diablo. Simple y sencillo, ¿verdad? Para estorbarnos, para tentarnos, porque Dios quiere que nosotros hagamos uso de nuestro libre albedrío para servirle a Él voluntariamente. Entonces está la otra parte, ¿verdad? Satanás, que Él nos incita a llevarnos por el otro lado. Y si el diablo tiene un principio, sin duda también tiene un final, ¿verdad? Y eso usted lo sabe, en Apocalipsis 20:10 allá aparece el final del diablo, que será lanzado al lago de fuego, que no es más que un simbolismo de la destrucción, ¿verdad? Que se va a dar en aquel día. Entonces el diablo también va a tener su final, así como tuvo su principio. Ahora, si usted me pregunta ¿cuándo creó Dios al diablo? Si no, le voy a contestar. ¿Cuándo lo creó, verdad? Porque la Biblia no me da ni información de eso. Porque no es el interés de la palabra de Dios en meterse en algo que es secundario, esto de Satanás. Sino que nosotros como doctrina, porque en doctrina sí sabemos que el diablo es un espíritu, que el diablo es tentador, que el diablo es generador del mal, que el diablo es padre de mentira, que el diablo es astuto, que el diablo tiene poder. En el caso pues de nosotros, el poder que nosotros queramos conferirle, porque ya en Cristo podemos vencer al diablo. En doctrina sabemos, ¿verdad?, cuál es el trabajo del diablo. Y ahí estamos bien. Ya estos son tópicos así un tanto como de libertad de criterio, pero debemos de tener cuidado de hacer un criterio con alguna base bíblica. Pero en cuanto a cuándo fue creado el diablo, siempre va a quedar en hipótesis. Eso siempre nos va a quedar en un supuesto. Yo platicaba antes con el hermano Gerson. Mire, pero yo creo, me dicen, que si fue creado para tentar, fue creado en la creación que aparece en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Pero que no lo podemos sustentar con un versículo. Y digo yo, no, es que a mí me parece que como que el diablo, como antes hubo una creación de seres espirituales, ¿verdad?, de ángeles, quizás allí Dios hizo los ángeles buenos e hizo los malos espíritus. Pero solo son hipótesis, solo son supuestos. Uno no puede decirle a usted, como antes le he dicho, mire, lee ese versículo y se explica. No le podría decir así, solo nos va a quedar en nuestra mente. Lo que dice Deuteronomio 29, ¿Qué dice? que lo que Dios ha querido, que nosotros lo lo manifestado. Lo demás le pertenece a Él. Lo demás. Pero al final, ¿cuándo, en qué espacio del tiempo de la historia lo ha creado, verdad? Lo importante es conocer el propósito. El propósito que el diablo tiene, sí, en doctrina, pero no me he metido a eso porque en doctrina, cuando venimos a la iglesia, nos explica cuál es el trabajo del diablo y qué debemos de hacer para contrarrestar sus maquinaciones. Pero vemos que todo se trataba de desvirtuar que el diablo haya sido antes bueno, que haya estado en el cielo. Es algo que ya al ver más pasajes de la Biblia, pues se desbarata la idea de que él nunca estuvo en el cielo, ni nunca fue bueno, sino de que el principio ha sido malo.
malo, ha sido malo, ¿verdad? Ahora, también el diablo no es como lo pintan, ¿verdad? El diablo no es como lo pintan, con cachos, con cola, porque es un espíritu. Ah, bueno, y a propósito, sí la Biblia da alguna evidencia de dónde habita, ¿verdad? Efesios capítulo 6, ahí como del 13 en adelante, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes que habitan en las regiones celestes. Como que la habitación del diablo, ¿verdad?, son los aires, las regiones celestes, que también en alguna medida son cielos. ¿Se comprende eso, verdad? En alguna medida hay 3 cielos en las regiones celestes. ¿Dónde era el primero? Allá anda haciendo uso de todos los medios que hay, ¿verdad? Que hay y que pueden haber más adelante. Así que concluyo con eso, amadas hermanas y hermanos, en que sí, el diablo nunca ha sido bueno, nunca estuvo en el cielo. Todos los pasajes que otros pueden tomar pues tienen su explicación contextual de la misma palabra, y que al final pues Dios lo creó para que haga el trabajo sucio, para que tiente al hombre. Pónganse en pie. Yo llego hasta aquí con mi participación. Me perdonan, yo me voy porque voy para el Castillo del Rey. No llevo transporte particular y llegar allá sin tiempo pues es bien difícil. Tengo participación en la convención a primera hora. Así es que fue un placer vernos hoy tempranito y nos seguimos viendo más adelante. Pasa a vosotros.